Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Rodríguez Loza y junto con mi compañero Eliel Vázquez hablaremos de la respiración y sus diferentes técnicas en el ámbito deportivo. Podemos empezar diciendo que las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para vivir. Cuando estas células hacen su trabajo, generan dióxido de carbono. Los pulmones y el aparato respiratorio permiten que el oxígeno presente en el aire entre en el cuerpo y que el cuerpo se deshaga del dióxido de carbono al exhalar. El oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre a través de los capilares, que son pequeños vasos sanguíneos, los cuales revisten las paredes alveolares. Una vez que el oxígeno pasa al torrente sanguíneo, la hemoglobina lo captura en los glóbulos rojos. Pasaré a hablarles sobre la respiración celular, que es el proceso de extraer energía en forma de ATP de la glucosa en los alimentos que comes. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo ocurre la respiración celular al interior de la célula? Bueno, la respiración celular puede ocurrir tanto aeróbicamente, es decir, utilizando oxígeno, como anaeróbicamente, o sea, sin oxígeno. Durante la respiración celular aeróbica, la glucosa reacciona con el oxígeno, formando ATP que puede ser utilizado por la célula. Y se forman dióxido de carbono y agua como subproductos. Existen tres etapas de la respiración celular aeróbica. En la etapa 1, la glucosa se desglosa en el citoplasma de la célula, en un proceso llamado glucólisis. En la etapa 2, las moléculas de piruvato son transportadas a la mitocondria. La mitocondria son los organelos conocidos como las plantas eléctricas de las células. En la mitocondria, el piruvato, que ha sido convertido en una molécula de 2-carbono, entra al ciclo de Krebs. En la etapa 3, la energía en los transportadores de energía entra en la cadena de transporte de electrones. Durante este paso, esta energía es usada para producir ATP. Se necesita oxígeno para ayudar el proceso de transformar la glucosa en ATP. El paso inicial libera solo 2 moléculas de ATP por cada glucosa. Los pasos posteriores liberan mucho más ATP. La respiración anaeróbica es una parte normal de la respiración celular. La glucólisis, que es el primer paso en todos los tipos de respiración celular, es anaeróbica y no requiere oxígeno. Si el oxígeno está presente, la vía continuará hacia el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Sin embargo, si no hay oxígeno, algunos organismos pueden experimentar fermentación para producir ATP continuamente. Ahora bien, hablaré del dióxido de carbono. Y bueno, el dióxido de carbono o CO2 es un gas incoloro e incombustible que se encuentra en baja concentración en el aire que respiramos. El dióxido de carbono se genera cuando se quema cualquier sustancia que contiene carbono. También es un producto de la respiración y de la fermentación. Los músculos respiratorios se agrupan en 4: el diafragma, los intercostales, los abdominales y los accesorios. El diafragma es el principal músculo respiratorio. Cuando el diafragma se contrae, el músculo se extiende, dejando entrar aire, y entonces es durante la inspiración que gracias al diafragma que baja,
aumenta el volumen de los pulmones y podemos respirar. Cuando expiramos, el diafragma vuelve a ponerse como estaba. Los accesorios lo forman los escalenos, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Los intercostales externos y los accesorios realizan una función inspiratoria y son los responsables del aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Los músculos abdominales. Estos músculos van a desarrollar una función facilitadora durante la inspiración y van a generar más fuerza durante la inspiración, haciendo que el diafragma almacene energía elástica. Los músculos del abdomen son el recto anterior, el músculo piramidal, los oblicuos, que se dividen en interno y externo, y el transverso del abdomen. La respiración cobra gran importancia durante la actividad física. En reposo, respiramos de 12 a 15 veces, mientras que durante un ejercicio físico intenso puede llegar a 40 o 50. Durante la actividad física, la musculatura necesita fabricar más energía y para ello necesita más oxígeno. Así que elevando la frecuencia respiratoria y mejorando la capacidad pulmonar, podemos obtener ese extra de oxígeno. Bueno, como todos sabemos, hay diferentes deportes y por la cual también hay diferentes maneras de respirar en los deportes. Voy a mencionar dos, que es el fisicoculturismo y el yoga. Bueno, en el culturismo se exhala en el esfuerzo. Ahora bien, si por ejemplo en una dominada ponemos el foco de esfuerzo en la subida, donde la gran dorsal se contrae para subir el peso de todo el cuerpo, exhalaremos en la subida, pero si por el contrario ese día queremos hacer inciso en la fase negativa, al estirar los brazos, al estirar la musculatura del dorsal al descender el cuerpo, más que nada sí se podrá exhalar durante esa fase, aguantando la bajada. Y bueno, en el yoga se inhala y se exhala por la nariz y además se utiliza técnicas específicas de respiración, el pranayama, así se llama, que gran parte de la práctica de yoga gira en torno a la respiración. Voy a explicar por qué es importante inspirar por la nariz. El inspirar por la nariz tiene un efecto termorregulador del cerebro que va a controlar tanto el pH como regular las reacciones endocrinas y metabólicas. Además, regula el sueño y la vigilia. El aire se enriquece por óxido nítrico que favorece a la fijación del oxígeno en los glóbulos rojos. Si se inspira por la boca, se pierden todas estas posibilidades para el equilibrio corporal. Y bueno, nuestra siguiente pregunta es cómo se transforma el oxígeno en energía. Bueno, tras la inspiración, el oxígeno inspirado desciende por la faringe, la laringe y también la tráquea, y se introduce en los bronquios y bronquiolos hasta llegar a los pulmones. El oxígeno se inspira y alcanza a los alveolos pulmonares, cuya pared está muy vascularizada, y se produce la hematosis, es decir, es la oxigenación de la sangre. Y bueno, posteriormente el oxígeno se transforma en vía sanguínea, en parte gracias al hierro de la proteína hemoglobina que ésta se encuentra en los glóbulos rojos, para llegar finalmente al músculo a nivel de las mitocondrias. Y bueno, ¿cuáles son los efectos de una respiración incorrecta? Muchos se preguntan. Bueno, cuando un deportista como por ejemplo se ahoga es consecuencia de un aumento de concentración de CO2. Es muy importante expirar prolongadamente y no bloquear la respiración. La expiración debería ser 2 veces más larga que la inspiración. Y bueno, durante el deporte, las zonas del cerebro que controlan la respiración están estimuladas por varios factores, como por ejemplo el aumento de la concentración del CO2 en la sangre y la disminución del oxígeno.
La otra es el aumento de la tasa de adrenalina. O otra igual podría ser al inicio del ejercicio hay que concentrarse en la inspiración y debemos relajar el abdomen y poco a poco hincharlo como si fuera un globo. Y bueno, vamos con nuestra última pregunta y nuestro último tema, que es ¿cuánta cantidad de oxígeno hay en la atmósfera? Bueno, el aire atmosférico se compone de nitrógeno, oxígeno, que es la sustancia que permite la vida de animales y también de los seres humanos. eh, Dióxido de carbono, vapor de agua y pequeñas cantidades de otros elementos. Normalmente el aire se compone de 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno en volumen y el otro 1% de otros gases. El CO2 es el 0,003%. Y por último, mostraré una tabla en donde me dice el porcentaje del nitrógeno, el oxígeno, los gases nobles, el dióxido de carbono y el agua. El nitrógeno tiene el 78%, el oxígeno el 20%, gases nobles 1%, dióxido de carbono el 0,03% y el agua el 0,97%.